Buen día, Cristian. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, doctor. Con algunas consultas y preguntas de los televidentes, como la que aparece aquí en pantalla, dice, mi mamá tiene 60 años y padece miopía, además tiene cataratas en un ojo y glaucoma en el otro. ¿Hay alguna cirugía que pueda abordar los tres problemas que tiene al mismo tiempo? Muchas gracias. Bien. Bueno, varias cositas, ¿eh? Ajá. Sí, acá hay que tener en cuenta, cuando un paciente tiene cataratas, ¿sí? La cirugía consiste en sacar la catarata y siempre se coloca una lente intraocular. Digo siempre porque muchas veces nos preguntan, ¿pero no me puedo operar la catarata sin ponerme una lente? No, eso ya no se hace, eso se hacía al principio, hace ya muchos años cuando no había lentes intraoculares, o era muy difícil acceso. Eso estaría solucionando la catarata y, y la miopía, Mm. ¿sí? Porque la lente que se coloca corrige la miopía, ¿sí? Y el glaucoma, respecto al glaucoma, es sabido que la cirugía de catarata baja el glaucoma, vamos a explicarlo para la gente que no lo sabe, es cuando se llama genéricamente cuando los pacientes tienen la presión de los ojos alta, ¿sí? Y es sabido que la cirugía de cataratas baja, puede bajar un poquito la presión de los ojos, pero además se da una situación anatómica después de operar de cataratas donde se abre el ángulo iridocorneal, que es el ángulo, es el sector anatómico donde drena el humor acuoso, ¿sí? Que es el líquido que tenemos adentro del ojo, que está en constante recambio, en un lugar se produce y en otro se elimina, y el glaucoma se da cuando hay un desbalance entre la producción y la eliminación, ¿sí? Bueno, posterior a la cirugía de catarata se puede hacer un láser que se llama trabeculoplastia selectiva con láser, o SLT, ¿sí? Que baja la presión. Se dice que este láser tiene aproximadamente el efecto de una gota. Entonces, haciendo la cirugía de catarata y posterior a esto, hacer el SLT, hay chances de tratar las tres cosas. Pero Bien. hay que tener en cuenta una cosa acá, y es que el glaucoma, no existe un tratamiento definitivo para el glaucoma. El tratamiento se trata y siempre hay que ir controlándolo, porque los ojos pueden en principio responder a un tratamiento, pero cuando dejan de responder a ese tratamiento hay que pasar al siguiente escalón terapéutico, Está que puede bien. ser agregar otra gota o hacer otro láser, o cuando con gotas y con láser no se logra bajar la presión, ya no queda otra opción que pasar a la fase quirúrgica y pensar en una cirugía de glaucoma. Claro. Aquí el problema menor es la miopía, ¿no? De todo esto. Sí, pero menor y no tan menor, porque Ah, te explico. Los pacientes que tienen miopía, ¿sí? Tienen un poquito más de riesgo que la población general. El tener miopía es un factor de riesgo para tener problemas en la retina. Cuando digo problemas en la retina me refiero a desgarros, agujeros o desprendimientos de retina. Si comparamos las probabilidades de que un paciente con miopía tenga algo de eso que nombré comparado con un paciente que no tiene miopía, el paciente que tiene miopía tiene un poquito más de riesgo. claro. Entonces, los pacientes que tienen miopía, mientras vean bien con sus anteojos, no hay que hacer de manera anticipada o de manera precoz una cirugía de catarata. Ok. Cuando la catarata ya está molestando, obviamente que hay que hacerlo, ¿no? Ajá. Pero si la catarata todavía no molesta o es muy chiquita, hay veces que se prefiere esperar. Bien. Tengo, No así cuando el paciente tiene lo contrario a la miopía, que es la hipermetropía. claro, 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 claro. Tengo otra consulta para hacerle de otro televidente que tiene A ver, 55 años, toma medicación para bien. hipertensión arterial. Últimamente tengo la visión borrosa de forma intermitente. ¿Puede estar relacionada a las dos cosas o es normal a mi edad? Dice. Bueno, ahí hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Primero, si la visión borrosa intermitente, ¿a qué le llamamos? Si es simplemente ver un poquito borroso, o viene un cuadro que se llama amaurosis fugaz, donde los pacientes tienen periodos donde no es que ven poco borroso, sino que directamente ven negro. Entiendo que es un poco más visión borrosa, la cual puede ser por varias causas. Y hay que ver también si la visión borrosa es más bien de lejos o de cerca, porque a los 55 años puede estar empezando a molestar la catarata, ya tenemos presbicia, ¿sí? Puede haber algo de hipermetropía también. Entonces, para que la hipertensión arterial sea la responsable de la visión borrosa, la presión realmente tiene que estar muy alta, Claro. ¿sí? Tanto como para generar un edema del nervio óptico o para generar estos pequeños cuadros
embólicos, digamos, la hipertensión arterial es uno más de los factores de riesgo cardiovasculares que pueden generar tromboembolismos y a veces pueden dar estos cuadros de amaurosis fugaz. Pero yendo a lo más frecuente, me resulta difícil pensar que tenga los cuadros de hipertensión arterial que sean tan altos como para que eso le cause la visión borrosa. Lo buscaría más por otro lado, a la visión borrosa. ¿Y 55 años es una edad para cataratas? Sí, fíjate cómo es que con la catarata siempre les explico esto a los pacientes. La catarata empieza alrededor de los 50, 55, 60. Y lo que cambia mucho de un paciente a otro, ¿sí?, es la velocidad a la que avanza, ¿sí? Y con esto siempre pongo este ejemplo que mi abuela, una de mis abuelas, falleció con 90 años, 94 años tenía, y yo no la operé de cataratas, ¿sí? Y sin embargo he operado pacientes de 45, 50 años con cataratas que realmente ya no ven. Claro. Depende, o sea, no es que mi abuela no tenía cataratas, sino que mi abuela tenía una catarata que le fue avanzando de a poquito y la verdad es que no le molestaba. Entonces, como no le molestaba, no la operé. Pero sí, a los 55 los pacientes ya pueden tener cataratas, incluso pueden tener cataratas que afecten bastante la visión. Doctor, lo que sucede acá es que la catarata se va dando tan de a poquito que uno como que no se da cuenta. Claro. La regla general es que no hay generalidad, digamos que cada caso es particular. Exactamente. O sea, yo te puedo responder más o menos cuáles pueden ser las posibilidades, pero para saber la respuesta puntual a cada paciente, la realidad es que hay que verlo. Tal cual. Doctor, muchas gracias. Lo dejamos seguir atendiendo. Nos vemos la próxima semana. Dale, saludos a todos. Gracias. Buen fin de semana largo. Gracias, igualmente. El doctor Augusto Galanti desde el Centro de Ojos del doctor Lódolo, respondiendo las preguntas de los televidentes en esta jornada. Hablábamos de las cataratas, por ejemplo, ¿no?